Ahí estamos grabando. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es un recorrido por esta primera unidad, que bueno, algunos han tenido ya la oportunidad de entregar el práctico y hasta el momento he dado las devoluciones, así que cualquier duda que tengan ustedes en cuanto a las devoluciones que reciban, si tienen alguna duda me pueden consultar. Hoy vamos a hacer un recorrido por esta unidad que es más bien teórica, ¿sí? Bueno, y que nos adentra un poco en el mundo de las bases de datos. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, el material preparado para hoy es esto que ustedes van a poder encontrar en la pestaña de microteaching dentro del aula virtual. Ustedes ya en esto están bastante familiarizados porque ya vienen de un cuatrimestre anterior. Bueno, cualquier duda que tengan, yo no sé si voy a poder estar atenta al chat o me va a salir algún mensaje, sino cualquier cosita, interrumpen, no hay ningún inconveniente, me preguntan si hay algo que no entienden, ¿sí? Bueno, vamos a ir entonces haciendo una introducción a las bases de datos y cuáles son los conceptos fundamentales y las dos herramientas que vamos a utilizar al comienzo. Sí, bueno, recuerden que para esta unidad, para esta unidad y para lo que queda del recorrido, vamos a utilizar la herramienta SAMP y la herramienta Workbench, ¿sí? Después ustedes por ahí pueden trabajar con una u otra, o si les resulta más fácil Workbench porque es más gráfica, pueden utilizar esa. Bueno, este es un poco el contenido de esta clase. Va, no es una clase, sino es un recorrido por el material que ustedes tienen en la plataforma. Vamos a ver fundamentos de las bases de datos, qué son los sistemas de bases de datos y vamos a trabajar con habilidades prácticas sobre SAMP y sobre Workbench. Bueno, en principio nos aparece una definición de datos y de información. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? Dato sería un elemento que está aislado, que nos aporta un conocimiento sobre un determinado punto, por ejemplo, un apellido, un nombre, una dirección, una fecha, ¿sí? Pero que carece de contexto. En cambio, información es ese dato que hablábamos recién, pero con un contexto que nos permite tener algún conocimiento. Por ejemplo, bueno, los que vemos acá, el 25, Ana, Paraná, serían datos. En cambio, decir que Ana tiene 25 años o que Ana vive en Paraná nos aporta, sí, cierta información. Bueno, evolución en el almacenamiento de los datos. Para llegar al punto donde estamos hoy respecto de las bases de datos, ¿sí? No caímos directamente en este punto, sino que esto viene evolucionando desde hace mucho tiempo, ¿sí? En principio, bueno, había registros en papel. Cuando no teníamos el apoyo de las computadoras, los datos igual necesitaban guardarse, entonces se llevaban registros en papel, en agendas, en fichas, ¿sí? Después esto fue evolucionando y empezaron a usarse los archivos planos, ¿sí? Donde la información un poco estaba o aparece un poco confusa, si se quiere, porque hay datos que se repiten y al haber datos que se repiten puede haber inconsistencias, ¿sí? Los archivos se recorren de forma secuencial, ¿sí? Después aparecen los sistemas jerárquicos, ¿sí? Que nos permiten, ya permitían hacer relaciones de tipo padre-hijo, ¿sí? Por ejemplo, que nos permitía representar lo que vamos a conocer después como las relaciones de uno a muchos, y sí, y las relaciones ida y vuelta, digamos, N a N, donde, bueno, nos permitían
representar la información de una manera diferente y por ahí que antes no se podía con el sistema padre-hijo. Después aparecen las bases de datos relacionales, que ya son sistemas estructurados donde tenemos como principal componente las tablas, que están conformadas por filas y columnas. Estas tablas se relacionan entre sí a través de determinados campos que vamos a llamar claves primarias y claves foráneas, ¿sí? Y nos ofrecen potentes capacidades de consulta y un lenguaje especial para esto, que es el lenguaje SQL, que es un lenguaje estructurado de consulta que es uniforme para distintos productos de bases de datos relacionales. Y después, como último paso en esta línea de tiempo que está marcada acá, aparecen las bases de datos no SQL y la nube, ¿sí? Donde ya los sistemas son más flexibles, no se adaptan estrictamente a las reglas que aparecen en las bases de datos relacionales y en general es para un tipo de implementación diferente al de las bases de datos relacionales. Bueno, ya saben que cualquier duda me interrumpe. Bueno, pero ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de información relacionada, ¿sí? Donde la información se presenta con una organización estructurada, nos permite el almacenamiento persistente, o sea que una vez que nosotros no estamos conectados o apagamos el equipo, la información perdura en el tiempo, eso es la persistencia de la información. Nos permiten soporte para múltiples usuarios que acceden a esos datos y para que exista la posibilidad, digamos, de un control concurrente si varios usuarios acceden a un mismo dato en un mismo momento. Nos permite ese tipo de gestión. Bueno, mecanismos para mantener la integridad de los datos, sí, sí, bueno, si guardamos, por ejemplo, un mismo dato en diferentes lugares, o sea, repetimos información, es posible que cuando actualicemos ese dato, ¿sí? Bueno, por ahí quede actualizado en un lugar y no en otro. Entonces, eso sería que la información no es consistente, como que carece de integridad. ¿Sí? Es como si, por ejemplo, en una de las fichas médicas que se utilizaban antes en los consultorios médicos, por ejemplo, si nosotros guardáramos el dato de la credencial del paciente de la obra social, lo guardáramos en más de un lugar. Entonces, a la hora de emitir una receta, el médico no sabe si la información no es consistente entre sí, cuál es la información que tiene que utilizar o cuál es la credencial correcta. Por eso se aspira a guardar la información en un único lugar, de manera que cuando hay que actualizarla, se actualiza en un solo lugar y se tiene la información al día. Bueno, y esto y también nos permiten las bases de datos las capacidades de consulta, ¿sí? De consultar la información que tenemos allí almacenada. Bueno, tenemos distintos sistemas de gestión de base de datos. Una cosa es la base de datos y otra cosa es el sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Donde hablamos ya de un conjunto de programas o un programa que nos permite acceder a esos datos. La base de datos sería el conjunto de datos estructurados y un sistema de gestión de base de datos es lo que nos permite crear las tablas, por ejemplo, emitir las consultas, otorgar permisos, configurar las transacciones. Eso sería lo que hace el sistema de gestión. Y hay distintos sistemas de gestión, como puede ser, bueno, MySQL, Postgres, SQL, Oracle, SQL Server. Cada uno tiene, digamos, su funcionalidad, su característica. ¿Sí? Por ejemplo, para proyectos de tamaño pequeño a mediano, podemos ver SQL, MySQL o MySQL. Después, por ejemplo, tenemos Oracle para todo lo que tiene que ver con la parte empresarial, SQL Server, que es de Microsoft y nos permite una buena integración con los productos de esa marca, bueno, y etcétera. Y hay muchas más. Bueno, entonces
decíamos, ¿cuáles son las funciones clave de un DBMS? ¿Sí? O sea, de un sistema de manejo de bases de datos, ¿sí? Database Management System. Entonces nos permite almacenar la información y después recuperarla, ¿sí? O sea, guardarla y después irla a buscar. La integridad de los datos, esto de que de no tener inconsistencias, datos que aparecen en más de un lugar y que son diferentes entre sí. Mantener los datos seguros para que acceda a la información o a los datos la persona que tenga los permisos para hacerlo, ¿sí? Nos permite gestionar transacciones de manera que si hay modificaciones que se tienen que producir una detrás de la otra en forma, digamos, de transacción, o se ejecuta completo o no se ejecuta nada, no deja una transacción a medias, ¿sí? Y permitir el control de concurrencia, que es cuando varios usuarios quieren hacer actualizaciones sobre los mismos objetos en el mismo momento. Entonces, esto es lo que nos permite y de lo que se ocupa el sistema de gestión de base de datos. Bueno, para esta unidad lo que se pedía era que instalen SAMP y MySQL Workbench, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a ver, esto seguramente lo han podido instalar, y si no hubieran podido instalar o tienen algún error, que a veces pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso lo escriben en un foro y ahí contestamos los docentes, donde podemos, los docentes y los tutores, que podemos ver por ahí de qué tipo de error se trata y tratar de subsanarlo. ¿Sí? Entonces, cuando abrimos SAMP, lo que tenemos que hacer es iniciar el servidor Apache e iniciar MySQL, ¿sí? Si vamos acá a la parte de admin, acá nos abre PHP que nos permite también trabajar con las bases de datos, ¿sí? Crear bases de datos nuevas, ¿sí? Bueno, hacer consultas. Acá ven que, bueno, tenemos el botón de crear base de datos. Si nosotros, por ejemplo, ponemos, vamos a poner prueba y ponemos crear, ¿sí? Acá, bueno, ya tenemos la base de datos a la izquierda creada. Podemos generar las tablas, por ejemplo, colocar una tabla estudiantes con la cantidad de columnas que queramos. Después podemos agregar o quitar columnas, ¿sí? Donde ponemos el nombre del campo, el tipo de campo, la longitud. Y si no, podemos también trabajar con Workbench, que es una herramienta gráfica, ¿sí? Entonces, trabajamos de otra manera, por ahí les resulta más cómodo, donde vemos las tablas, ¿sí? Las vistas, los procedimientos almacenados y las funciones. Y bueno, después tenemos varias cosas que vamos a ir viendo de este menú, donde podemos ver el diagrama entidad de relación, donde después también podemos hacer un backup de la base de datos y demás, que lo vamos a ir viendo con el correr de las prácticas. Las prácticas que vamos a tener a lo largo de las unidades van a ir increciendo en cuanto a las habilidades que van a tener que desarrollar. Al principio son más teóricas y después, por ejemplo, en la unidad 5, que es la unidad más práctica netamente, bueno, donde van a tener que hacer bastante código, van a tener que trabajar con estas herramientas más intensamente. Bueno, entonces hablábamos de estas dos aplicaciones. Bueno, ¿por qué necesitamos estudiar bases de datos? Porque las aplicaciones modernas todas requieren el uso de bases de datos, ¿sí? Para guardar información. Porque nos permite hacer toma de decisiones basadas en datos, ¿sí?
y porque eso nos va a brindar mayores oportunidades profesionales. O sea, hoy es raro que haya un programador que no programe con base de datos. Las industrias que mayormente dependen de las bases de datos, ¿sí? Son todos los sistemas de bancos, ¿sí? Donde se registran transacciones, las cuentas de clientes, el seguimiento de préstamos, la atención médica con la gestión de turnos, con el control de los estudios médicos, todo eso, digamos, se almacena en bases de datos. Las ventas minoristas, ¿sí? Los sistemas que usan en los negocios, en Mercado Libre, etcétera. Para las redes sociales, en los sistemas de gobierno, educación, en realidad en todos lados, en la facultad, eh, en todos lados. Bueno, vamos a hablar muchas veces con terminología básica de las bases de datos relacionales, como pueden ser las tablas. Una tabla es una colección, digamos, de filas y columnas, donde a lo largo de la fila tenemos datos de un elemento particular. Por ejemplo, yo tengo, vamos a suponer, una tabla donde tenemos, a ver, datos no quiero caer en el ejemplo de los estudiantes. Vamos a suponer que tenemos una tabla donde guardamos información de autos en un taller mecánico. Entonces, en una misma fila tendríamos información sobre un auto determinado. Cada columna representa un campo, una característica de ese auto en particular, ¿sí? Los que están distribuidos horizontalmente son las filas o se llaman registros o tuplas, ¿sí? Y los que están dispuestos verticalmente son columnas o atributos, ¿sí? Y vamos a tener por cada, vamos a suponer que tenemos la tabla de autos. Bueno, cada fila de autos va a tener una clave principal, que tiene que ser un elemento que nos permita, es un atributo o un conjunto de atributos, no necesariamente va a ser uno solo, habitualmente sí, pero puede haber más, que nos permiten identificar unívocamente un auto entre los demás. O sea, nos permite identificar ese auto en particular. Si habláramos de estudiantes, la clave primaria podría ser, o la clave principal podría ser el número de legajo o el número de DNI. Bien. Profesora, Sí, ¿me escucha? Eh, Eso viene a ser un ID, ¿verdad? exacto, un ID. Sí, que a Bien. veces tenés ID que, bueno, que los tenés en los datos, por ejemplo, puede ser, como decíamos, un DNI, un legajo, y hay veces que en una tabla no encontrás un elemento que te permita distinguir a un individuo entre los demás. Entonces ahí pueden ser claves que vos agregues, ¿sí? O sea, que le pongas un ID, por ejemplo, autonumérico, que te permita diferenciar un elemento de otro. Sí, como podría Está bien. ser, ¿cómo? Y conviene que sea numeral En y no general, al sí, en alfanumérico. general son numéricos. Y a veces cuando tenés por ahí más de un dato, más de una clave candidato, tenés que elegir la que es mínima en relación a las demás. Suponete, si tenés el DNI que tiene, vamos a suponer, 8 caracteres y tenés un legajo que tiene 5 caracteres, por ahí te conviene elegir el legajo que es mínima respecto del DNI, que es más chica. Ok. Perfecto. Bien por la consulta. Bueno, y acá tenemos el ejemplo de la tabla estudiantes, donde tenemos acá, por ejemplo, almacenados, vamos a suponer, todos los apellidos, acá todos los nombres, acá todos los legajos, digamos, eso sería, acá realmente no llego casi a leer lo que dice la información, pero esto, si representáramos la información de estudiantes en una tabla, sí, cada fila correspondería a un mismo estudiante. ¿Sí? Y cada columna representaría un atributo de cada uno de los estudiantes.
Entonces, la tabla se llama estudiantes, cada fila representa un estudiante, es un registro o una tupla, ¿sí? O una fila. Las columnas representan atributos, ¿sí? Como el ID, el nombre, la edad, la especialidad. Esos son los campos. Y la clave principal es la columna ID del estudiante que identifica de forma única a cada estudiante. Esta organización estructurada permite el almacenamiento y la recuperación. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de recuperar, si yo voy a buscar determinado legajo, eso me permite identificar al estudiante en particular que estoy buscando. Bueno, acá tenemos otros términos que vamos a utilizar mucho con bases de datos, como son las relaciones. Las relaciones son conexiones definidas entre tablas. Puede ser de una tabla consigo misma, ¿sí? Una relación de una tabla consigo misma. Puede ser entre dos tablas, puede ser entre tres, cuatro, cinco tablas. La cantidad de tablas que intervienen en una relación se llama el grado de la relación, ¿sí? Entonces vamos a tener relaciones de grado 2, que por ahí son las más simples, donde hay dos tablas involucradas, relaciones de grado 3, 4, etcétera, ¿sí? Un índice es una estructura que nos permite mejorar la velocidad de las búsquedas, ¿sí? De la recuperación de los datos en una tabla. Es como un índice cualquiera en un libro, ¿sí? Nosotros a partir de tener, por ejemplo, el tema que estamos buscando y tener la página, eso nos permite no tener que recorrer todas las hojas del libro, sino ir directamente a la página que necesitamos. Bueno, del mismo modo ocurren las bases de datos cuando generamos índices. Una clave externa, ¿sí? O clave foránea, ¿sí? O clave extranjera, son atributos o conjuntos de atributos que en otra tabla son clave principal. En la tabla donde el atributo es clave principal no puede repetirse, porque esa es la característica que tiene una clave primaria. Pero en otra tabla, donde ese atributo es una clave externa y sirve para hacer una relación, ese dato sí puede repetirse. ¿Sí? Bien, el esquema es la estructura general de la base de datos que define las tablas, los campos, las relaciones, las restricciones. Es lo que define qué sucede cuando borramos un registro. Por ejemplo, si borramos un estudiante y ese estudiante tenía materias rendidas, qué sucede con los datos relacionados con el estudiante. Todo eso tiene que ver con el esquema de la base de datos. Una consulta es una solicitud, ¿sí? Solicitud de datos o información de una base de datos es lo que nos permite ver qué es lo que hay adentro de la base de datos. Y una transacción es una secuencia de operaciones que la característica que tiene es que funciona como una unidad lógica. Si una transacción tiene, por ejemplo, cinco operaciones, ¿sí? O se ejecutan todas o no se ejecuta ninguna. Funciona como una unidad. ¿Qué podría ser un ejemplo de esto? Por ejemplo, vamos a suponer que una transacción involucra hacer una transferencia. Entonces, para eso tenemos que verificar el saldo de que disponemos, decidir el alias al que vamos a transferir, el monto al que vamos a transferir, ejecutar la transacción y visualizar el comprobante. Todos esos datos no pueden quedar a mitad de camino. Digamos, no podemos, no puede ser que hagamos la transacción y no terminemos de ver que el nuevo saldo de nuestra cuenta se haya visto afectado, se haya visto debitado. No puede quedar por la mitad, transferir la plata y quedarnos con la plata original. O se ejecuta todo o no se ejecuta nada. Bueno, entonces, esto que decíamos hoy, que lo habíamos visto en la línea de tiempo de las bases de datos relacionales que organizan los datos en tablas, ¿sí? En cambio, las bases de datos no SQL almacenan los datos en formas más flexibles, no siguen las mismas reglas de integridad que siguen las bases de datos relacionales, sino que hay violaciones que existen porque se persiguen otros fines, ¿sí? Bueno, y los almacenes de datos
que son optimizados para el análisis y la generación de informes, pero no vamos a llegar hasta ahí ni en esta unidad ni en el recorrido del cuatrimestre. Bueno, de SQL vamos a ver un montón en la unidad 5, pero lo que tenemos que saber por ahora es que es un lenguaje estructurado de consulta, sí que es común a varios tipos de bases de datos, es un lenguaje estándar y como todo lenguaje tiene sus sentencias, ¿sí? O sea, tenemos que respetar cierta sintaxis para que el lenguaje no tenga errores de sintaxis y nos permita ejecutar lo que queremos ejecutar. ¿Sí? Entonces en realidad son como instrucciones que nosotros vamos a ejecutar, por ejemplo, en consola y nos va a permitir traer información que tenemos guardada en la base de datos, o nos va a permitir crear tablas, o nos va a permitir crear índices, o nos va a permitir generar transacciones, poner restricciones, ¿sí? Bueno, después esto, dentro del lenguaje de programación que utilicemos, también vamos a poder consultar esas bases de datos utilizando este lenguaje. O sea que dentro de la programación, nosotros vamos a poder hacer uso de SQL para también recuperar o cargar datos en una base de datos. El lenguaje SQL se compone, lo vamos a ver después con más detalle, con sentencias que tiene que ver con la creación o eliminación de elementos y, por ejemplo, crear tablas, crear índices, borrar tablas, o tenemos también, por ejemplo, la posibilidad de realizar consultas de selección o de inserción de datos dentro de las tablas, actualización de datos, ¿sí? Se compone del DML y del DDL, lenguaje de definición de datos, ¿sí? Y lenguaje de manejo de datos. Y cada uno tiene su grupo de sentencias. Bueno, esto tiene que ver con lo que habíamos hecho al principio, ¿sí? Con SAMP y con Workbench, ¿sí? Donde nos propone una pequeña actividad y hay un videíto donde se propone crear una tabla, dos o tres tablas, ¿sí? Crear una base de datos y ver cómo van trabajando con eso, que después lo vamos a explorar más. Sí, por ejemplo, acá donde tenemos, bueno, yo acá tengo, esperen, vamos a borrar acá, voy a entrar vamos a entrar de nuevo y voy a elegir esta. Sí, acá tengo el puerto 3307 y en el otro el 3306. Entonces acá estoy viendo otras bases de datos, ¿sí? Donde tengo, por ejemplo, puedo ver de este lado las tablas, ¿sí? Fíjense que acá podemos ver la estructura de la tabla si presionamos la herramienta, el dibujito de la herramienta, o podemos ver el contenido si presionamos la tablita de datos, ¿sí? Yo en general creo que estas no las tengo cargadas, a ver si hay alguna que sí. Esta por acá, donde tenemos, por ejemplo, las tablas, las vistas. Tenemos habilitado el menú contextual que nos permite, por ejemplo, drop table si la queremos borrar, nos permite crear tablas, nos permite modificar tablas. Todo eso tenemos en el menú contextual cuando vamos por acá. ¿Sí? Y esto que les decía hoy, podemos ir a ver con la herramientita, podemos acá ver si queremos agregar, si queremos eliminar, ¿sí? Podemos borrar la fila seleccionada, podemos manipular los datos que tenemos. Y después acá vemos, por ejemplo, todos los datos que tenemos cargados dentro de la tabla, ¿sí? Bien, Bueno, y acá estamos, esto es, digamos, bueno, acá es lo que nos recomienda para esta primera unidad, crear la primera base de datos, ¿sí? Instalar SAMP, instalar Workbench, esto que veníamos viendo anteriormente, ¿sí? Bueno, y esto es lo que va a seguir en la unidad siguiente. Vamos a ver un poco cómo partimos porque ahora, digamos,
tenemos como tenemos en el ejemplo que hay un video subido, nos dicen, por ejemplo, qué datos colocar en cada tabla, ¿sí? Bueno, la idea es que nosotros partamos de un modelo, ¿sí? Que armemos y a partir de ese modelo podamos, podamos cargar las tablas, establecer las relaciones. O sea, dado el conjunto de información por ahí que vamos a recibir o que el día de mañana vamos a recibir de parte de un cliente, es decir, cómo modelo todo eso que me está diciendo en una base de datos, qué es importante, qué no es importante, cuáles son las características propias de ese negocio, ¿sí? O sea, qué datos guardar, dónde guardar esos datos, por qué elegir guardarlos en una tabla y no en otra, cómo se hace para relacionar las tablas, cómo vamos a cargar las claves foráneas, cuándo tenemos que utilizar tablas de ruptura, etcétera. Todos esos conceptos los vamos a ir viendo a lo largo de las distintas unidades. ¿Sí? Estas primeras van a ir creciendo en la cantidad de práctica que se les pide. ¿Sí? En la unidad que viene, creo que se les pide una pequeña idea de cómo armarían las tablas de una biblioteca. No sé si me estoy confundiendo con la siguiente o con la que le sigue. Después vamos a tener que ir armando un modelo relacional y después ya cuando llegamos a la parte de la unidad 5 que se divide en, creo que son 2 o 3 semanas, ¿sí? Donde vamos a explorar cada una de las sentencias de SQL, ¿sí? Bien, profe. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Estas micro teachings son cortitas, la idea es que ustedes puedan plantear dudas que tengan y demás. Así que, bueno, si no hay más dudas, voy a dejar acá de compartir. Ok, Ahí estamos. todo claro. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. ¿Alguna otra duda? ¿Pudiste entregar, Juanjo, el trabajo o todavía no? Todavía no, porque todavía Tenés estoy en tiempo, ¿eh? Mac y sí, sí, Ah. ya. Yo creo que entre hoy y mañana ya lo hago el práctico. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, cualquier duda que tengas sobre la devolución o cualquier consulta que me quieras hacer, siempre a disposición. ¿Listo, profe? Muchas gracias. Bueno, bueno, nos vemos. Chau, chau. Hasta luego.